hacia a ti, Señor. Que tú lo tomes como la mejor ofrenda, Señor. La mejor ofrenda, amantísimo Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Qué lindo el Señor. Que Dios le bendiga a todos. Estamos más que contentos de poder verla aquí en la casa de Dios. Sabemos que este frío, ¿verdad? Cansa un poco el cuerpo. Hay gente que dice, ¿verdad? Pero porque yo en invierno me canso tanto y me da tanta hambre. Lo que nos da es sueño y hambre. Déjame decirte algo. El que aguanta un poco la boca baja mucho de peso en invierno. El metabolismo se acelera más en invierno. Lo que pasa es que nos da un poquito de apetito y nos da mucho sueño. Pero Dios es más que bueno, que hoy estamos aquí fuertes, llenos del amor y de la misericordia de Dios, dándole gloria al que gloria merece. Qué lindo y maravilloso tú eres. Por aquí vamos a llamar a la persona que tiene realmente el gran privilegio de leer la palabra de Dios con nuestro hermano Carlos Martínez. Santo, y bienvenida, Carlos Martínez. Dios me le bendiga, mis hermanos. Que el Señor me le bendiga más. De nuevo aquí, un caluroso saludo para ustedes y muchas bendiciones. Y esta es una de las bendiciones que siguen en mi vida, después de estar maravillosamente, felizmente casado. Y le quiero decir algo. Esta palabra no llegan por coincidencia. Le voy a decir un pequeño testimonio. Allá, dentro de tanto gozo que tuve, tanta felicidad que Dios me dio, también tuve un poco de baja porque tuve un dengue. Y cuando me diagnosticaron dengue, inmediatamente le escribí a mi pastor y le dije, pastor, oren por mí, me acaban de diagnosticar dengue, pero yo no tengo eso. Me dice mi primo, doctor, esto está feo, usted tiene que venir todos los días a hacer ese análisis. Digo, no hay problema. Y al otro día ya las plaquetas estaban arriba otra vez, porque yo declaré negativo. Por eso lo que nuestro pastor nos dice, que lo que declaremos con esa boca, que tenemos que tener cuidado, porque lo que se declara con esa boca, eso va. Y esta palabra es para que ustedes vean que Dios nunca nos desampara, no me desamparó. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La vamos a leer en el Salmo 23. Búsquenla. Yo le doy tiempo. Dios es maravilloso. Cuando la tengan. Amén. Pues la bendita y santa palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Gloria a Dios. Dios es maravilloso. Y si lo buscamos con fe y de corazón, no nos falla nunca. A mí no me falló. Bendiciones. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Amén. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, de un gloria a Dios. Si usted sabe que el Señor es fiel, de un gloria a Dios. Si usted sabe que el Señor es fiel, si usted sabe que Él es bueno, que su amor perdura para siempre y que Él está a control de lo que pasó, de lo que
pasa ahora y de lo que va a pasar en el futuro. Amén. Gloria a Dios. Aunque pase el tiempo, sé que
Santo, qué lindo el Señor. Que Dios bendiga este devocional. Que Dios lo bendiga más. Qué lindo el Señor. Santo, maravilloso tú eres. Ahora vamos con una parte muy especial en el cual Dios se ha glorificado de manera poderosa en mi vida. Cada quien tiene su experiencia, yo tengo la mía. Y la Biblia dice que esto es para el que cree. Y son los diezmos y las ofrendas. Con nuestra hermana Altagracia Javier, que pasé por aquí, que tiene la oración. Santo y maravilloso tú eres, Señor. Dios me lo bendiga, hermano. Dios me lo bendiga más. Aquí estamos delante de tu presencia, Padre bello, precioso, hermoso, para decirte que tú eres bello, que no hay nadie como tú, tan grande, poderoso, misericordioso, eterno Dios. Te doy gracias por esta oportunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a los pastores, Señor. Padre, bendice este diezmos y estas ofrendas, Señor. Bendice al dador alegre, bendice a todo el que ha puesto un granito de arena en esta canasta. Y a todo el que no lo ha puesto, bendícelo de igual manera, Señor. Bendice todas esas fuentes en la calle que no tienen empleo, Señor. Que tú le des un empleo, mi rey, mi amor. Y a todos en la congregación que necesitan un empleo, mi rey, para ello alabar y glorificar tu bello y precioso nombre y poner tu ofrenda como tú te lo mereces. Que tú bendiga estas ofrendas, Señor, de la misma manera que tú bendijiste y que te agradó la ofrenda de Abel. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Venció, las cadenas rompió, venció, y las puertas abrió, venció, y por ellas entró, y por él reino yo. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Venció, las cadenas rompió, venció, y las puertas abrió, venció, y por ellas entró, y por él reino yo. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Venció, las cadenas rompió, venció, y las puertas se abrió, venció, y por ellas entró, y por él reino yo. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Venció, las cadenas rompió, venció, y las puertas abrió, venció, y por ellas entró, y por él reino yo. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Venció, las cadenas rompió, venció, y las puertas se abrió, venció, y por ellas entró, y por él reino yo, y por él reino yo, y por él reino yo. Santo, qué lindo el Señor.
Y estamos de fiesta, ¿verdad? Santo y maravilloso tú eres, Señor. En este día les voy a pedir que se pongan sobre sus pies para recibir nuestro amado pastor Julio Blanco. Que Dios le bendiga a todos. Santo y maravilloso tú eres, Señor. Ese fue para mí, dele de Jesucristo ahora. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Ay, no, pero sígale dando palma. Aleluya. No se canse. Gloria a Dios. Tomen asiento. Vamos con el ejercicio pentecostal. Amén. Aleluya. Para nosotros, mis amados, es un placer saludar a Orquídea González, que está con nosotros. Puedes ponerte sobre tus pies, como le dice la iglesia. Eres más que bienvenida a la casa del Señor. Cristo te ama, nosotros también. Aleluya. Qué lindo es Dios. Dios es maravilloso. Amén. Damos gracias al Señor por tantas cosas hermosas que nos ha dado. Queremos darle gracias a Dios por nuestro hermano Carlos Martínez, que ya está con nosotros. Carlos, nadie se sentó en esa banca. Nadie se sentó, todo el mundo. Amén. Quiero darle gracias a los líderes que pudieron llegar en el día de ayer. Tuvimos una reunión satisfactoria. Amén. Sabemos que algunos, por causas ajenas a su voluntad, no pudieron llegar. Esperamos que en la próxima reunión estemos todos. Amén. Son reuniones importantes. Algo que me gustó, hermano Hidalgo, que dijo, yo a veces quería hacer algo, pero no sabía, pero ahora tengo con qué trabajar. Amén. Y cada día nos vamos organizando más nuestras inquietudes, la sugerencia, el liderazgo. Es bueno, ¿verdad?, que como pueblo de Dios, si usted ve algo, acérquese a un líder, dígaselo con amor, como una sugerencia. Amén. Una crítica, pero que sea constructiva. Y el líder nos lo va a traer a nosotros y podemos así mejorar cualquier situación que esté sucediendo. Alabado sea el nombre de Cristo. A su nombre, iglesia. Voy a pedir que abran su Biblia en el Salmo 23. Gloria al Señor. Creo que fue el salmo que leyó nuestro hermano. Sí, gloria a Dios. Solamente vamos a leer el verso 2. Aleluya, gloria a Dios. Voy a estar también ministrando sobre algunas versiones, diferentes versiones de la Biblia. Amén, por si usted lee, dice, pero así no está en mi Biblia, porque son diferentes versiones. Pero vamos a leer en la Reina Valera, ¿verdad? Gloria a Dios. Salmo 23, ¿lo tiene? La santa palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Padre, gracias te damos en esta hermosa noche donde nos has permitido llegar aquí para adorarte, para exaltarte, Dios mío, para darte toda pleitesía. Porque tú eres el Dios eterno, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo sabe. Tú eres el Dios que suple. Tú eres el Dios, Padre, que sana, que levanta, que restaura. Señor, gracias te damos, Dios mío, que en esta noche, Padre, podamos salir fortalecidos a través de tu palabra. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Diga al que está a su lado, qué bueno que viniste hoy. Wow. Hay algo que estamos trabajando y estamos luchando. Y es que a los hermanos les gustan siempre las partes de atrás. Las bancas de adelante las dejan vacías.
Amén. Y esa es una razón por la cual hermanos Carlos y mi persona hablamos fuerte, para que los que están atrás puedan escucharnos. Amén. Siéntese adelante. Amén. Que adelante está la bendición. ¿Sabe por qué? El que se siente adelante no se distrae. El que está atrás con cualquier cosa se está distrayendo. Abren la puerta y está mirando. Pasa algo y está mirando. El que está en la parte de delante está enfocado simple y llanamente a lo que se está ministrando. A su nombre, iglesia. A su nombre. Gloria al Señor. Vamos a hablar bajo el tema el Dios que provee. ¿Cuántos saben que Dios provee? Amén. Pero escucha bien, no es que nos lo hayan dicho, es que lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Por eso no hay motivo para quejarnos. Amén. Yo sé que mi Dios llega a tiempo, Pastor Mena. Mi Dios nunca llega tarde. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, yo quiero que usted entienda algo, amado, que Dios provee nuestras necesidades. Dios no provee capricho de la gente. Dios provee necesidades. Los caprichos los vamos a buscar nosotros. Amén. Y para eso hay que trabajar fuerte. Pero yo te aseguro, iglesia, que tus necesidades Dios la va a proveer. Ese amén está un poco corto. Esto es cuestión de fe. A su nombre. A su nombre. Pero podemos decir, yo sé que nada no nos ha hecho falta a nosotros. Amén. A su nombre. Amado, hemos salido del año 2019. ¿Y cuántos lo saben eso? ¿Algunos todavía están ahí? En el 2019. El apóstol Pablo dijo, olvidando lo que queda atrás. Amén. Y estoy seguro que la mayoría de nosotros hemos experimentado, escuche bien, experiencias positivas o experiencias negativas, ya sea en el orden laboral, familiar, financiero y de salud. Pero a pesar de todo lo que nosotros hayamos experimentado, podemos decir que Dios ha sido bueno y Dios es bueno. ¿Cuántos pueden levantar su mano y adorar al Señor? Amén. Y decir, a pesar de lo que yo pasé en el 2019, yo he visto las manos de Dios obrando a mi favor. Alabado sea el nombre de Cristo. A su nombre, iglesia. Porque Dios es bueno. Y Él se compadece de nuestra vida. Por eso el salmista lo expresa: en lugares dedicados pastos me hará descansar. ¿Cuántos están descansando en el Señor? Bueno, vivimos un mundo que está convulsionado. Amén. Te ve la gente con ojeras, abotezando en cualquier momento. Hay personas que me llaman, amado, y el saludo que me da, pastor. A su nombre, iglesia. Mira, amado, Él ha extendido su mano para sostenernos y mantenernos en pie y caminando. Si usted y yo estamos de pie, estamos caminando, es porque todavía el brazo de Dios está extendido. Alabado sea el nombre de Cristo. Mire, quien nos sostiene es el Señor. Yo recuerdo, mi madre decía una expresión: el que se agarra de Dios no se cae. Y es Él que nos agarra a nosotros. Amén. No es lo mismo que usted se agarre de Dios que Dios lo agarre a usted. Amén. Cuando usted se agarra de Dios, cualquier cosa, escuche bien, cualquier turbulencia, cualquier situación lo va a hacer que usted se caiga. Pero cuando Dios lo agarra, escuche bien, amado, nada ni nadie lo va a hacer caer. A su nombre. Hay una palabra que el apóstol Pablo utiliza y es la palabra asil. Escuche bien. Pablo dice, para lo que yo he sido asido, para lo que yo he sido agarrado. Alabado sea el nombre de Cristo. Usted y yo hemos sido agarrados por Jesucristo. Y no hay diablo, escuche bien, que nos rebate la mano de Jesús. A su nombre, iglesia. David nos inspira aquí en el Salmo 23 a reconocer que toda provisión viene de Dios.
escuche bien, toda provisión. Por eso tenemos que aprender a ser agradecidos. Amén. Gracias, hermana. Tener gratitud. A veces pensamos que es por nuestro propio esfuerzo. Y no entendemos, amado, que lo que usted y yo tenemos, Dios nos lo ha dado a nosotros. Y todos los días tenemos que darle gracias. A su nombre, iglesia. A su nombre, iglesia. Amén. Amado, que todo lo que, escuche bien, todo se lo debemos al Señor. Que Él es nuestro pastor. ¿Cuántos saben que Él es nuestro pastor? Y como pastor tiene cuidado de sus ovejas. Dios está pendiente, el Señor está pendiente de cada uno de nosotros, amados, de cada una de nuestras necesidades. ¿O no dice la palabra que Él conoce nuestras necesidades? Dice la palabra, ¿por qué no afanamos? Si Él viste los lirios, alimenta las aves, y lo sabemos, ¿verdad que sí? Irritamos, pero como quiera nos seguimos afanando. A su nombre, iglesia. La mayoría de las versiones más recientes traducen la expresión nada me faltará del versículo 1 como un presente afirmativo. Nada me falta. Escuche bien, nada me falta. Cuando estamos en Cristo, la Biblia dice que usted y yo estamos completos en Él. No, yo quiero escuchar ese amén. Yo dije que en Cristo usted y yo estamos completos. Nada nos falta. A veces yo no entiendo cómo hay personas que tienen que irse al mundo. Yo no sé a buscar qué, pastor. Porque nosotros en Cristo estamos seguros, estamos completos. Alabado sea el nombre del Señor. Apenas dos verdades quiero compartir con ustedes, amados, de este versículo, ¿verdad? Dos precios de este salmo que nos inspira a reconocer que Dios es la fuente de todo lo que nosotros tenemos. Yo he entendido desde un principio que es la fuente inagotable. Él le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. O sea, tenemos que clamar a la fuente, tenemos que ir a la fuente, a su nombre, iglesia. Tenemos que ir a la cabeza. Antes de usted ir a cualquier persona, vaya a la fuente, vaya a la cabeza. Oye, es una fuente inagotable. Y quiero darte una noticia, en la fuente siempre hay. Aleluya. Y hay para todos. Esto no es de que la fila que ya se acabó vuelve otro día. No, hay para todos. A su nombre. Una de las cosas que quiero compartir es que el Señor provee descanso. Diga conmigo descanso. En esta versión dicen campos de verdes, pasto me hace descansar. ¿Verdad? En lugares dedicados pasto me hará descansar. David dice que entre las cosas que Dios provee es descanso. A su nombre. Recuerdo a Elías. Amén. Elías, cuando el ángel se le presentó, lo que le dio fue alimento. Y le dio alimento del cielo, fue, amado. Eso fue alimento divino. No fue que el ángel lo cocinó, fue del cielo. ¿Y qué hizo ese alimento en él? Volvió a dormir, se dice la palabra. El profeta Elías estaba cansado y tuvo que descansar. Y después que descansó, Dios a través del ángel le dio una encomienda de ungir a 3 personas. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso dice la Escritura, largo camino te resta, come y bebe, porque todavía hay trabajo para ti. A su nombre, iglesia. Pero es necesario el descanso. Diga conmigo, descanso. Amado, a Dios le interesa que sus hijos descansen, que recuperen sus fuerzas, tanto físicas como emocionales y espirituales, que aprendan a descansar en Él. Estamos tan afanados en esta vida y tantas cosas queremos hacer aún para el propio Señor. Escuche bien que muchas veces Dios no la ha demandado en nuestra vida, que lo que provocan es cansancio. Estamos tan ocupados
en la obra de Dios que nos hemos despreocupado del Dios de la obra. A su nombre, iglesia. Mire, amado, cuando usted ve las redes sociales, usted dice, ¿qué es esto? Son tantas cosas que yo digo, ¿cómo estos hombres pueden resistir? Se están agotando el tiempo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a recuperar fuerza. Alabado sea el nombre de Cristo para seguir hacia adelante. Nos hemos desenfocado del propósito principal por el cual la iglesia de Jesucristo ha sido llamada. Estamos en tantas cosas, amado, que el objetivo principal lo hemos puesto a un lado. Yo le decía a los pastores, muchas veces hoy en día hacemos una campaña con iglesias cristianas. Escuche bien, ¿para quién se va a salvar ahí? Nos gozamos porque vinieron 4 iglesias y la iglesia y el templo se llenó y ya es un gozo. ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Que las almas se salven o colectar una ofrenda? Las almas. Pero hoy en día ese no es el objetivo. Hoy en día hacemos una campaña, escuche bien, amado, porque queremos colectar más dinero. ¿Se dañó el mensaje? Pero el objetivo principal, que son las almas, se ha perdido. Escuche bien, hacemos una campaña, por eso yo digo, si hacemos una campaña aquí, tiene que ser con personas de la calle. Que usted se preocupe a traer alma. Ahora usted me dirá, no, pastor, la podemos hacer. Bueno, la Biblia dice, si en lo poco me refiero, en lo mucho te voy a poner. Amén. Si ahora usted no la trae, menos la va a traer una campaña. Alaba. Pastor, a mí me gustan las misiones. Bueno, yo no la veo a usted visitando los hospitales. Alaba, iglesia. A veces ni visitan los hermanos que están cerca y están enfermos. Vamos a seguir con esto. Después se me van a ir. De acuerdo, escuche bien, con las estadísticas, el insomnio o la falta de sueño o descanso aflige a más de 70 millones de americanos y es la causa de unas 38,000 muertes cada año. Esto es terrible. Escuche bien, amado. Imagínense que el insomnio impacta el 50% de la población superior a los 65 años en los Estados Unidos de América. Y se dice que en los Estados Unidos se duerme solo 6.5 horas por término medio. América no duerme. ¿Usted lo sabía eso, no? América no duerme. Casi la mayoría de nosotros, incluyéndome a mí, nos acostamos pasado de las 12 de la noche. A su nombre, iglesia. Y muchos tenemos que levantarnos a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana. No estamos descansando y nos acostamos cargados. El salmista dijo, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me hace vivir confiado. A su nombre, iglesia. Dele palmas a Jesucristo. Tenemos la mente y el cuerpo cansado, pero la peor, tenemos el alma cansada. Es que los seres humanos no acabamos de aprender que si la creación, escuche bien, no sucumbió cuando Dios descansó, es seguro que no sucumbirá si nosotros descansamos. Amén. El descanso es necesario. Dios quiere que nosotros aprendamos a descansar. Y mucho más si descansamos en Él. A su nombre, iglesia. A su nombre. Una de las razones por las cuales muchas personas están en depresión, escuche bien, están en situaciones terribles porque no descansan en el Señor. No han aprendido a descansar en el Señor.
quieren llevar tantas cargas. Llevan las cargas de los otros y las cargas de ellos. No pueden con la de ellos y que lleva a los demás. Amén. Ahora, ¿cuánta gente, amado, piensa que van a descansar cuando los hijos crezcan? Son muchos que tienen ese pensamiento. Bueno, yo voy a descansar cuando los hijos crezcan o cuando ellos se casen. Otro, cuando yo compre una casa o un carro o cuando le suban el salario. Sin embargo, no es así. Escuche bien, la mayoría de los que me escuchan están convencidos de que no son las cosas materiales las que traen descanso. No son las cosas materiales las que traen descanso a la vida, escuche bien, y al alma de los hombres. Alabado sea el nombre de Cristo. A veces pensamos que porque tenemos cosas materiales estamos, mire, es cuando más dolor viene. Yo le digo que si usted se compra un carro Mercedes-Benz y lo parquea afuera, usted no duerme tranquilo. Se va a estar despertando todos los días para chequear el carro a ver. Oye, y se va a pasar la noche entera para parquearlo frente, que usted lo vea de su ventana. A su nombre. Muchas veces las cosas materiales traen multiplicación en nuestra vida. Por eso usted y yo tenemos que aprender a descansar en Él. A su nombre. Yo aprendí algo en esta semana y por eso me inspiré en este mensaje. Una persona que me dijo a mí, he aprendido a soltar. Escucha bien. Usted tiene que aprender a soltar para que pueda descansar. ¿Cuántos están aquí? Hay que soltar cosas. Amén. Estamos tan cargados llevando carga. No, hermano. Usted tiene que aprender si toma tú y carga tú lo tuyo que yo cargo lo mío. A su nombre, iglesia. A su nombre. De la única manera que podemos descansar. A su nombre. David, escuche bien, siendo rey de Israel, pudo tener todo lo que él necesitaba. Disponía de cuanto quería, podía satisfacer todos sus deseos y sus gustos. Sin embargo, él dijo, escuche bien, puesto que el Señor es mi pastor, aleluya, tengo cuanto necesito, me da descanso, es bueno, es un buen pastor. Estoy leyendo en otra versión, en la ATV-AD, a su nombre, iglesia. Un consejero nos puede consolar en la tormenta, pero solo Jesús tiene el poder para calmar cualquier tormenta. Yo cuando voy a dar un consejo a alguien simplemente lo abrazo. No le doy palabra, porque sé que el verdadero consuelo viene de Cristo. Amén. A su nombre, iglesia. Jesús vino a darnos descanso, amado, de esas cargas que son imposibles de llevar. Él vino, hay gente, amado, que vive tan cargada que Jesús le dice, entrégame, y no la quieren entregar. Yo he visto personas, amado, que se montan en un autobús con una mochila cargada y se quedan con la mochila. Así mismo en la vida espiritual estamos nosotros, amado. Queremos estar en Cristo Jesús, pero queremos seguir cansados y cargados. Suelta la carga. Suelta la carga. Amén. Amén. Amado, su presencia nos conforta. Su presencia nos consuela. Su presencia nos aquieta y nos calma. Ningún ser humano tiene la capacidad de llevar las cargas de otros. Escuche bien. Nadie tiene la capacidad de comprender al ser humano como Jesucristo. Nadie te va a entender, amado, como el mismo Jesús. Hay personas que usted le dice algo y te sonríe y después que se va los que te critican. Jesucristo te va a entender. Por eso descansa en Él, reposa en Él, echa tu carga sobre Él. Amén. Pero no es que usted se la va a dar y va usted a buscarla. Es que tiene que aprender a soltar su carga y dársela a Él. El Señor ofrece descanso al que está fatigado y cansado.
Y Él lanza esta invitación. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo lo haré descansar. A su nombre, iglesia. Él nos hará descansar. Es necesario que aprendamos a descansar en Jesús. Pero Él dice, venid a mí. O escucha bien, venid a mí. Mucha gente quiere descansar esperando ahí. Jesús dice, ven a mí. Y ir a Jesús es un acto y un paso de fe. Amén, iglesia. Y usted diga, Señor, en ti deposito, toma toda mi carga, son tuyas. Usted tiene que ir donde Él, llevársela. Muchas veces vamos donde Jesús y dejamos la carga allá. Sí. Y volvemos y tomamos la carga. Nuestra vida van a seguir así siempre. A veces yo me preguntaba, ¿por qué como cristianos que conocemos las Escrituras, tantas promesas que dice la Biblia, por qué vivimos una vida tan desordenada? ¿Por qué vivimos una vida como la estamos viviendo? ¿Sabe por qué, amado? Porque no hemos aprendido a ser obedientes. No hemos aprendido a cumplir lo que dice las Escrituras. Alabado sea el nombre de Cristo. Queremos vivir nuestro propio evangelio y no el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo trae cambio. El evangelio de Jesucristo trae transformación. El evangelio de Jesucristo trae restauración. Alabado sea el nombre de Cristo. A su nombre, iglesia. Aferrémonos a la palabra de Dios y verás cómo tu vida va a cambiar, cómo tu vida se va a transformar. Te aseguro que no será el mismo, no será la misma. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor no está alimentando la esperanza o la falta de responsabilidad laboral. No, Él no te está diciendo llama para que no vaya a trabajar. No, porque va a haber muchos vagos, van a decir, ese mensaje sí me gusta. Ese tremendo mensaje que dio el pastor. Son así los vagos, pero eso no es lo que está diciendo el Señor. El Señor lo que está ofreciendo es liberarnos del temor, de la ansiedad, de la incertidumbre y de la falta de sentido en la vida. Eso es lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros. Enseñarnos que todo en la vida tiene su tiempo. Amado, que hay cosas que usted y yo podemos hacer, pero hay otras que Él las puede hacer. Por eso la misma Escritura dice que las cosas imposibles son para Él. No hay nada imposible para el Señor. Las cosas posibles son para nosotros. Cuando tratamos de hacer algo imposible en nuestra vida, ¿sabe lo que hace eso? Desgastarnos, cansarnos, amado. Por eso aprendamos a soltar. Y decir, Señor, yo no puedo con esto. Estas cargas que me está atormentando, este problema, esta situación, yo la voy a poner delante de ti. Ahora, eso no significa de que usted no va a seguir orando. Hello. No es que usted se va a hacer sinvergüenza. Yo se va a soltar al Señor ya, que se encargue Él. Hello. A una deuda. No, usted se la va a entregar al Señor, pues usted la va a pagar. Claro, el Señor lo que te va a dar la capacidad de cómo tú producir, amado, para que pueda, y no solamente eso, sino que te va a facilitar los recursos, porque el Señor te va a decir, no, tú lo cogiste y tú lo pagas. Ahora yo te voy a suplir para que tú pagues. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Amén, a su nombre, iglesia, a su nombre. Escuche bien, amado. Él nos llama a reconocer nuestra necesidad y que aprendamos a depender de Él. Amén. Nuestra vida y sustento, nuestra fuerza y esperanza, nuestra casa y familia, todo se lo debemos a Él. Todo lo que usted tiene, amado, se lo debemos al Cristo de la gloria, al Cristo del poder. A su nombre, iglesia. Como dice la canción, todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia, mi trabajo, los que tienen el banco de un lado, todo se lo debemos a Él. A su nombre, iglesia, a su nombre. Lo segundo que quiero compartir es que el Señor provee dirección. Diga conmigo dirección.
Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén. Amado, ¿cuántas situaciones enfrentamos que vienen de gratis a nuestras vidas? Hello. La enfermedad viene gratis. Usted no tiene que pagar para eso. Eso llega. Amén. Llegan sin pedir permiso. Situaciones que se meten inesperadamente. El padre que fallece cuando nadie lo esperaba. Los hijos que caminan o que caminaban con Dios se fueron al mundo. El matrimonio está a punto de destruirse. La economía familiar colapsó porque la compañía donde trabajaba cerró. El negocio fracasó. ¿Cuántas cosas llegan a preocuparnos? Presiones, escuche bien, deprimirnos, estresarnos. Y no sabemos qué hacer, qué decisión tomar, a dónde acudir, a quién consultar, qué camino tomar. Todas estas situaciones vienen a nuestra vida de repente. Escuche bien, nunca lo estábamos esperando, no se anunciaron. Amén. A su nombre, iglesia. David estaba en situaciones como la nuestra, o tal vez peor que la nuestra. Tenía 1000 razones, David, escuche bien, para vivir preocupado, ansioso, estresado, deprimido y malhumorado. A su nombre, iglesia. Por eso, a veces tenemos que entender a las personas que están a nuestro lado. Amén. Porque no sabemos por lo que ellos están pasando. Y muchas veces podemos ayudarlos con una palabra para que ellos se encaminen a Jesucristo. Mire, enfrentaba serias crisis en el gobierno y en el ejército, buscando constantemente estrategias para defenderse de sus enemigos internos y externos. Y para colmo tenía graves conflictos con la familia, con hijos rebeldes. No desee la familia de David nunca. Escuche bien, David vivió una vida terrible, iglesia. Y usted sabe por qué fue que vivió esa vida terrible. Producto del pecado. Con todo lo que el profeta Natán les profetizó a David, se cumplió. Tuvo su cumplimiento. Mas sin embargo, David supo mantenerse y declarar. Por eso la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios. A su nombre, iglesia. Lo más hermoso es cuando usted aprende a reconocer sus errores. Una de las diferencias que tenía David con el rey Saúl era que el rey Saúl era orgulloso, era altivo, escucha bien, y no reconocía sus errores, justificaba sus errores. David cometió errores, pero David se humillaba delante de la presencia de Dios. A su nombre, iglesia. Sin embargo, me gusta como a pesar de todas estas insoportables cargas, él dice, escuche bien, en la segunda parte de este versículo 2 del Salmo 23, que el Señor es su pastor. ¿Cuántos saben que el Señor es nuestro pastor? Amén. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. Dice, junto a agua de reposo lo va a pastorear. Es decir, que lo lleva, lo guía. Hay gente que dice, yo, hermano, ore por mí para que, por guianza. No, busque la guianza en el Señor. Métase con el Señor. Busque la presencia de Dios y Él lo va a guiar. Gente que quieren guía, pero no le gustan orar. No leen la palabra. De esa manera usted no va a encontrar guía nunca. Nunca. Por más que yo ore, usted no la va a encontrar. Es usted que tiene que orar. Pagar el precio. A su nombre. Lo lleva, escuche bien, a arroyos de agua tranquila. Lo guía por el mejor camino. Eso hace el buen pastor. David sabía que las ovejas se asustan cuando van a beber agua que se mueve a prisa. Las ovejas cuando ven agua que están agitadas, ellas se asustan. Por eso los pastores buscan charcos de agua con un lugar quieto donde las ovejas puedan calmar su sed. De ahí su expresión, junto a agua de reposo me pastoreará. A su nombre. El buen pastor de los pastores nos lleva al lugar tranquilo, al lugar de reposo.
A su nombre, iglesia. Lugar de paz. A su nombre. Dele palma al Señor. Es importante, amado, que entendamos, escuche bien, que Dios no ignora nuestras dificultades. Dios no hace caso omiso a tu situación, a tu problema por lo que usted está pasando. Alabado sea el nombre de Cristo. Nuestros problemas y conflictos, la vida agitada que nosotros vivimos. Él conoce nuestra situación. Él conoce nuestra debilidad. Amado, y se acuerda que nosotros somos polvo. Amén. Y nos lleva por el mejor camino. Dios nos guía por el mejor camino. Aunque usted esté viendo dificultad en su vida, yo quiero que usted entienda en esta noche que el camino por donde Dios lo está llevando es el mejor camino. Alabado sea el nombre de Cristo. No se salga por el camino por donde el Señor lo está llevando. Aunque usted vea problemas, vea dificultades, aunque las tormentas le estén agolpeando a usted, manténgase firme. Porque hay caminos que parecen vida y son caminos de muerte. Hay caminos que van a venir para distraerte. Escuche bien. Porque en el camino donde tú estás hay dolor. Pero es mejor estar en el camino con dolor con Jesucristo. Que un camino que se ve hermoso, pero es un camino de perdición. A su nombre, iglesia. Y lo bueno de esto, escuche bien, que el Señor va adelante limpiando el sendero con las ramas, apartando las piedras, señalando el camino. El Señor no va detrás. El Señor va adelante, preparándote el camino. Cuando usted ya pasa, ya el Señor pasó. A su nombre. El Señor le dijo a Moisés: ve donde el faraón, que yo voy contigo. Pero Moisés dijo: espérate, yo quiero asegurarme. Y Moisés dice: si tú no vas delante de mí, yo no voy a ir. Amado, asegúrese de que Dios va delante de usted. No emprenda nada en esta vida si Dios no está en el asunto. Dele participación a Dios en cualquier cosa que usted vaya a emprender. No haga las cosas por sus propios caprichos, por sus propios deseos. Dele la oportunidad a Dios que Él participe en lo suyo. Dígale: tú vas delante de mí. Porque le aseguro que si Dios va delante de usted, mire, los caminos le van a ser deliciosos. A su nombre. A su nombre. David quiere dejarnos saber que Dios no es como esos ganaderos que se ayudan de perros. Escuche bien, estos perros entrenados y que van detrás del ganado agitándole a voz en cuello. David dice que el Señor, como nuestro pastor, va adelante y nos guía por el mejor camino. Nos guía a través de su palabra. Amén. Nos guía por medio de su Espíritu Santo. Y muchas veces, amado, dispone personas que nos den oportuno y sabio consejo. A su nombre. Son las formas que Dios utiliza para guiarnos a nosotros. Muchas veces Dios trae el consejo a través de una enseñanza, a través de una prédica que choca con nuestra vida. Amén. Pero a veces es tan fuerte para nosotros que no la resistimos, porque viene para quebrantarnos, viene para doblegarnos. Amén. Hay palabras que te edifican. Amén. Que tú dices: gloria a Dios. Aleluya. Pero hay palabras que vienen, amado, como martillos que quebranta las peñas para crear en usted una humildad, una sencillez, para que usted reconozca su condición, para que usted entienda que por el camino que usted va no es el camino correcto. Y muchas veces esta palabra suena fuerte. Y no es que suena fuerte, que Dios quiere lo mejor para usted. Alabado sea el nombre de Cristo. Y Dios lo quiere confrontar con una palabra. Y cuando yo veo que Dios nos confronta con una palabra, amado, estoy viendo la misericordia de Dios en nuestra vida. Alabado sea el nombre de Cristo.
Dios no es como el padre responsable que sabe lo que sus hijos están haciendo y lo dejan que sigan haciendo su poca vergüenza. Dios nos llama a cuenta, Dios nos corrige. A su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Le pido al Señor amado que me enseñe a no desesperarme y a cada uno de nosotros a esperar en Dios, a descansar en Dios, porque Dios es el que guía nuestra vida, Dios es el que guía nuestra familia, Dios es el que guía la iglesia. Desde que el Señor me llamó al ministerio, amado, aprendí algo, que la obra es de Dios. Por eso no me preocupo por nada, simplemente por ser obediente a las cosas del Señor. Porque esta es la obra de Dios y Dios se va a encargar de hacer lo que tiene que hacer en su obra. A su nombre, iglesia. A su nombre. Entendamos que Dios tiene el control de nuestra vida, que nosotros les pertenecemos a Él. Aleluya, que tú y yo ya no nos ceñimos, iglesia, entiende esto, ya tú no te ciñes, ya tú no puedes hacer las cosas que antes tú hacías a tu antojo. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahora tenemos a alguien quien tenemos que dar cuenta y que un día nos va a llamar a nosotros, a su nombre. Nosotros somos libres del pecado, pero somos esclavos de Jesucristo. ¿Usted sabía eso? Él es nuestro amo. Él es nuestro Señor. Y a Él tenemos que obedecer. A su nombre, iglesia. Él siempre nos llevará por el buen camino. Siempre está en control de todo. Si algo sale mal y si las circunstancias son adversas, escuche bien, y suceden cosas que no entiendo, ni me puedo explicar, alabado sea el nombre de Cristo, tengo que entender que Dios está en control. Amén. Nos consuela. Y me consuela saber que la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas obran a bien. Escuche bien. A los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos saben eso? A los que aman a Dios. Ahora, cuando nosotros definimos la palabra amar a Dios, escuche bien, esto no es una palabra sencilla. Amar a Dios es negarnos a nosotros mismos. Amar a Dios es someternos a Él. Usted no puede decir que usted ama a alguien y tú lo hace sufrir. Usted no puede decir que usted ama a su esposa si usted la hace sufrir. ¿Sí o no? A lo que usted ama, usted no lo hiere. A su nombre, iglesia. Si nosotros amamos a Dios, tenemos que obedecerle, tenemos que someternos a Él, tenemos que hacer las cosas que a Él le agradan. A su nombre. Oh, gloria a Dios. Al que usted ama, usted quiere agradarlo con todo. ¿Cuánto más a nuestro Dios? Pablo sabía por experiencia que Dios puede o no puede cambiar la situación directamente, pero aún manteniéndose firme o manteniéndose difícil las cosas, Dios garantiza, escuche bien, buenos resultados al final. Eso Dios lo garantiza. Dios te dice, no hay problema, no te preocupes. Aunque tú veas las cosas difíciles, yo te garantizo, escuche bien, que tu final va a ser cierto, no va a ser incierto. Te aseguro que vas a tener buenos resultados. Él hace que todo cuanto, escúcheme, nos suceda sea para el bien nuestro. Muchas veces Dios permite situaciones para que nosotros cambiemos. Muchas veces Dios tiene que hacer cosas para llamarnos la atención. Escuche bien, iglesia. A veces estamos tan distraídos, tan desfocados de las cosas de Dios que Él tiene que hacer algo. A veces estamos tan dormidos, amados,
siento que Dios tiene que hacer algo para que despertemos. A su nombre, iglesia. Pero todo lo que Dios hace, no lo hace para destruirte, porque Él te ama. Él te ama. Él lo que quiere llamar la atención para que usted entienda que hay algo que no está bien. Amado, le doy gracias al Señor por la manera en que me ha guiado en diferentes épocas de mi vida. Le doy gracias a Dios porque ha tenido compasión de mí cuando he fallado y me he querido desviar de su camino y apartarme de sus propósitos. Él ha sido mi ayuda, mi sustento. Él me ha dado fuerza y esperanza. Todo se lo debo a Él. ¿Cuántos pueden decir todo se lo debo a Él? En su libro Aligérese su equipaje de Más Lucado, uno de los escritores cristianos más, escuche bien, prolíferos de este tiempo, cuenta que para enfrentar la ansiedad, un individuo que vivía preocupado decidió, escuche bien, contratar a alguien para que se preocupara por él. Esta persona buscó y buscó hasta que encontró un hombre que aceptó asumir sus preocupaciones por un salario de $200,000 al año. Después que el hombre aceptó el trabajo, la primera pregunta que le hizo a su patrón fue: ¿Dónde va usted a conseguir los $200,000 anuales para pagarme? El hombre respondió: bueno, ahora ese problema es suyo. Ya soltó toda su carga. Ese problema es suyo. Póngase sobre su pie, amado. Él vendió su carga, habla. Ese problema es suyo. Amado, lamentablemente la preocupación es un trabajo que uno puede delegar, pero sí lo puede vencer.